Grabar. Listo, chicos, perfecto. Está empezando la grabación y ya dimos las indicaciones respectivas. Bueno, algunas cuantas sobre cómo vamos a llevar el curso. Posteriormente también voy a hacer un comunicado para que no sé si todos habrán ingresado. Si hay por ahí alguno que otro alumno que no ha ingresado, lo voy a enviar en un comunicado. Empezamos entonces de lleno con el primer tema de química. Vamos a ver la importancia de la química dentro de la ciencia, ¿no? La importancia. Ahora, antes lo primero que tenemos que ver es la importancia, la relevancia que tiene esta ciencia. Como sabemos, la química, ¿qué tipo de ciencia es? La química es una ciencia natural, es una ciencia natural y a su vez también es experimental. ¿Por qué decimos que es una ciencia natural y por qué decimos que es una ciencia también a la vez experimental? Decimos que es una ciencia natural porque trata de explicar los fenómenos que mayormente ocurren en nuestra naturaleza o ocurren a nuestro alrededor, todo lo que nosotros podamos percibir, todo lo que podamos quizás sentir, algunos fenómenos o también percibirlos, ¿no? Entonces, de esa manera, busca las observaciones que se encuentran en nuestro entorno, en la naturaleza y a su vez también es experimental porque a través del método científico, a través de la recreación de experimentos que puedan representarme esos fenómenos, va a buscar darle explicación o va a buscar darles una respuesta, va a intentar poder explicar o poder responder de cómo suceden esos fenómenos, cómo suceden, por qué suceden y qué características se pueden dar para que esos fenómenos sucedan. Entonces, la química como ciencia tiene su base en el método científico. Toda ciencia, chicos, tienen que saber ustedes que tiene como base para que se pueda desarrollar, para que pueda ampliar sus conocimientos, tiene como base el método científico. El método científico este es completo, busca tanto los hechos como las teorías. Entonces, la química como ciencia se basa en el método científico, tiene su base en el método científico. Entonces, la química también vamos a ver que tiene mucha importancia y mucha relevancia en nuestra vida diaria porque prácticamente casi todo lo que nos rodea no pudo haber sido creado si no tengamos quizá algunos pequeños conocimientos en química. La química es una de las ciencias con las que más se relaciona con otro. Por ejemplo, la química como una ciencia central se relaciona con la física, se relaciona con la biología, se relaciona con el medio ambiente, con la medicina, con la ingeniería. Por ejemplo, a ver, vamos a dar algunos ejemplos. ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, la química se puede relacionar con la ingeniería? A ver, los participantes, a ver, más o menos para que todos participemos en este momento. ¿Por qué más o menos ustedes creen la química se puede relacionar con la ingeniería? ¿Alguien? A ver, dentro de los participantes, a ver qué están ahí. ¿Por qué más o menos creen química no tendría que relacionarse nada con la ingeniería? ¿No? Por ejemplo, miren, la química, ahí está, ahora sí ya los veo, o por fin me salen las pantallas. A ver, José Alberto, Yo creo que la química sí, sí interviene en la ingeniería porque la ingeniería creo que utilizaba las leyes naturales y los recursos físicos y la química con su estudio también puede generar eso. También los recursos químicos también los pueden utilizar en la ingeniería. ya, muy bien, muy bien. Muy bien, José Alberto. A ver, Junior y Naomi. Porque la química también ayuda a mejorar los dispositivos electrónicos. Mm, ya, más o menos, más o menos. Miren, en sí, más que todo, se basa en el conocimiento de
ciertos materiales o ciertos elementos, o cómo reaccionan los átomos de ciertos elementos. Por ejemplo, lo más básico que se necesita saber de química en la ingeniería es, por ejemplo, en qué materiales pueden llegar a ser más resistentes, en qué materiales, por ejemplo, se pueden oxidar mucho más rápido, qué materiales quizás sean más maleables para ciertas estructuras, o qué materiales quizás sean, sus átomos se mantengan más unidos para que sean más rígidos en una construcción. Entonces, por ejemplo, en ese sentido se relaciona con la ingeniería. Se relaciona, por ejemplo, con la geología. ¿Para qué? Para ver cómo los elementos que se encuentran alrededor de ciertas zonas hacen que esa misma zona se vuelva más erosiva, que erosione más rápido, que quizá erosione menos rápido, o que les dé ciertas formas. El estudio de, por ejemplo, de una roca, de cómo está compuesta una roca, nos va a poder decir cuánto tiempo, cuánta es la edad de esa roca, qué átomos puede encontrar ahí que puedan estar interactuando con otro tipo de rocas que se encuentren ahí. Vamos a ver lo que se relaciona principalmente con la industria. Prácticamente todo lo que nosotros tenemos necesariamente tiene, lo que sea construido tienen que tener algún conocimiento de química. Como les dije, ¿por qué? Por el conocimiento de cómo están compuestos ciertos materiales o cuáles son los elementos necesarios para que se compongan ciertos materiales o podamos construir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la química se relaciona también con la astronomía. ¿Por qué? Porque podemos ver que muchos de los elementos que tenemos en el planeta Tierra, muchos han llegado del espacio en ciertos meteoritos que han traído acá, así como hay muchos elementos también por desconocerse que hay en ciertos asteroides, en ciertas rocas. Por ejemplo, ahorita se están estudiando o se quiere estudiar, por ejemplo, eh, las rocas, el suelo, de qué elementos quizá podemos encontrar extraños en Marte. Así también se envían sondas a ciertos satélites, ¿no?, de otros planetas para investigar cuál es su composición, la composición de la Luna también, etcétera, ¿no? Se relaciona con la agricultura. ¿Por qué se relaciona con la agricultura? Es muy necesario saber qué químicos pueden ayudar a que ciertas plagas o que ciertos insectos, ciertas bacterias o ciertos virus también no puedan dañar a las plantas, o, no, o que también ciertos químicos favorezcan a su crecimiento, favorezcan a su desarrollo. Entonces, por eso se relaciona con la química, se relaciona la química con la agricultura, se relaciona con la textilería y con la ropa, para nuestros tintes, es muy importante ver que hay tintes que pueden ser son orgánicos, o sea que no son perjudiciales, pero hay otros que son totalmente inorgánicos que dañan, que son tanto dañinos para los que usan esas prendas como dañinos también por los residuos que emiten. Entonces, miren, la química es una de las ciencias más completas, casi como la biología, porque se relaciona con otro tipo de ciencias. Entonces, si no tuviéramos sabido de la química, no tuviéramos conocimientos de química, tampoco se podrían crear medicamentos. Entonces, es muy importante recordar que, por ejemplo, en la etapa de la química, cuando se empezó con la química medicinal o también llamada iatroquímica, el primer científico, la primera persona en crear quizá un medicamento, una medicina, fue Paracelso. Paracelso fue el primero en iniciar esto de crear medicamentos, crear quizá un jarabe, crear quizá por ahí una pastilla, para que ayude a curar ciertos malestares o ayude a curar ciertas afecciones que uno puede tener. Entonces, miren la gran importancia que tiene la química en nuestra actualidad para poder obtener ciertas cosas. Por ejemplo, la cámara con la que yo estoy grabando tiene que tener ciertos materiales que puedan ser resistentes contra el calentamiento, porque mientras yo utilizo, por ejemplo, la laptop, está conectada a la corriente y está conectada a la cámara. Si tú tienes una cámara web, vas a ver que
generalmente las cámaras recalientan bastante, o mientras más tiempo las tengas activas o mientras más las tengas prendidas, una cámara web va a recalentar, va a recalentar. Incluso si tú haces el experimento con tu celular y te pones a grabar algo de corrido, vas a ver que va a calentar. Entonces, tienen que ver que la composición haya ciertos materiales que sean un poco más resistentes. Igual, por ejemplo, en los circuitos de un celular, por ejemplo. El contenido de un celular también tiene que haber componentes que le ayuden a resistir sobrecalentamientos, resistir, por ejemplo, hay celulares que se sumergen en el agua, entonces ver materiales que puedan ser resistentes a todos esos cambios. Entonces, gracias a los conocimientos en la química, por los cuales uno conoce qué materiales o qué elementos, qué comportamiento tienen los átomos de un elemento, entonces podemos tener todos esos conocimientos. Entonces, he ahí la importancia de cómo la química se relaciona en prácticamente todo nuestra vida diaria. Entonces, en prácticamente todo donde nosotros lo veamos, nuestra química, perdón, la química se relaciona con nosotros, ¿no? Entonces, como ya vimos cuál es la importancia de la química, entonces ahora vamos a ver la base en la cual se centra la química, que es el método científico, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí bueno, saliendo, bien, entonces ya con esas indicaciones que les di, continuamos, ¿no? Bien, a ver, listo, continuamos. Entonces, como ya estudiamos la importancia, o ya vimos la importancia que tiene la química en nuestra vida diaria, vamos a ver ahora la base de la química como ciencia, que es el método científico. Entonces, tenemos que saber que el método científico es un método, es un conjunto de métodos y procedimientos que como fin tienen la investigación. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que toda ciencia, como la química, que es lo que nosotros vamos a estudiar, tiene como base la investigación a través del método científico. Tiene como base investigar, tiene como base analizar, estudiar. Entonces, no, ahora, como les repito, no solo en la química, sino en todo tipo de ciencias. ¿Cómo qué ciencias? Por ejemplo, la geología. ¿Qué otra ciencia? La biología. ¿Qué otra ciencia? La anatomía, etcétera. Entonces, en toda ciencia tiene como base el método científico y tiene como propósito la investigación. Tiene como base el método científico y como propósito la investigación. Ahora, vamos a ver que el método científico, como ya hemos visto el año pasado, es un conjunto de pasos, de métodos o procedimientos que tienen que estar totalmente ordenados y sistematizados. ¿Para qué? Para que puedan dar explicación o puedan responder o dar respuesta al por qué suceden ciertos fenómenos o por qué suceden ciertos hechos o por qué acontecen ciertas cosas, ¿no? Ahora, el método científico, vamos a ver los pasos que se llevan para dar respuesta, ¿no? El primer paso y la base del método científico, recuerden, es la observación, es la observación. Entonces, nosotros al momento de hacer una investigación, un estudio de algo, entonces la base de esto, o lo más importante es la observación. Nosotros vamos a tener que percibir con todos nuestros sentidos las condiciones en las cuales se producen ciertos hechos o ciertos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí vamos a ver la combustión del gas metano. Entonces nosotros tenemos que investigar. Al momento de observar este hecho, entonces tenemos que ver el color, por ejemplo, de la llama, qué tan grande es la llama. Podemos ver si se percibe quizás algún olor distinto de cuando quemamos alguna otra cosa. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a percibir, lo vamos a captar a través de la observación. Ahora, como les dije, lo vamos a percibir a través de nuestros sentidos. Entonces, no solamente vamos a utilizar nuestro sentido de la vista, sino quizá también nuestro sentido del olfato. Como les dije, vamos a poder distinguir
si el olor de cuando se quema el gas metano tiene un olor en particular, que sí lo tiene, por cierto, a diferencia de cuando quemas papel, quemas madera o quemas otras cosas. En otros casos, por ejemplo, cuando tú escuches, no sé, un zumbido o algo fuerte y tú quieres explicar por qué sucede, entonces tú tienes que, ahí en ese caso, utilizar tu sentido del oído. Vas a tener que usar tu sentido del oído. Entonces, muchas veces o mejor dicho, no solamente vas a utilizar solamente la vista, porque quizá algunos dicen, observación, solo voy a utilizar la vista. No necesariamente solamente la vista, sino vas a tener que en muchos casos también utilizar algunos de tus otros sentidos, pero vas a utilizar la percepción que te dan tus sentidos para poder captar todo. Ahí, listo. Se me fue unos segundos el audio. Bien. Continuamos. El segundo paso es la recolección de datos. Una vez que nosotros hemos percibido todo lo que acontece en un hecho o en un fenómeno, perdón, se me desconectó lo que fue el audio. Disculpen, listo, regresamos. Sí, disculpen, se me fue unos segundos el audio. Entonces, les decía, ¿no? Posteriormente de la observación vamos a pasar a anotar y a registrar todo lo que hemos observado, lo que hemos percibido. Como dice aquí, miren, olores, quizás la masa, el tamaño, el tiempo que duró todo este fenómeno, qué color tenía, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros observamos o percibimos en el primer paso, lo vamos ahora a anotar, a escribir. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida o quizá el fenómeno que observamos fue tan rápido que no lo captamos rapidito, entonces ahí mismo tenemos que anotarlo, ¿sí? Hay fenómenos que suceden tan rápido que si es que no los anotamos ahí mismo, se nos olvida. Entonces, por eso es muy importante la recolección de datos. Asimismo, quizá poder recolectar datos referentes a otras personas que observaron el mismo fenómeno. Entonces, se puede dar el caso de que solamente tú no observaste el fenómeno, sino se observaron de más personas, quizá en tiempos diferentes, entonces también vas a recolectar y apuntar los datos que te puedan brindar ya sea otras personas, quizá la bibliografía o quizá otros estudios que alguien haya hecho, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la recolección de datos, recolección de la información que te brindó la observación, como la información que te pueda brindar a alguien más, la información o algo más, ¿no? Ya sea una persona, puede ser un libro, puede ser una página de internet, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que tú puedas recolectar toda esa información para que posteriormente tengas una mejor idea o una idea más clara de por qué sucedió ese fenómeno. Posteriormente vamos a tener ahora lo que es la hipótesis. La hipótesis son las posibles respuestas que uno puede dar. Entonces nosotros cuando vemos un fenómeno, observamos un fenómeno, ya notamos lo que percibimos, ya notamos todo ello, entonces ahora tenemos que ir a ver, a tratar de darle una respuesta, a tratar de darle una explicación. Entonces, en la hipótesis, nosotros vamos a tratar de buscar ciertas respuestas o ciertas explicaciones, ¿no? Para poder responder. Por ejemplo, si nosotros observamos, ¿no? Cuando un clavo se oxida, por ejemplo, ahí tenemos un fenómeno. El fenómeno es que el clavo se oxida. Nosotros vamos a tener que analizar, a ver, ¿por qué se oxida? ¿Por qué se oxida? Entonces vamos a tener que dar algunas respuestas. A ver, ¿por qué se oxida? Una hipótesis puede ser, se oxida porque el clavo es de mala calidad. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es porque se oxida porque el clavo está viejo.
Entonces, esa es otra hipótesis, ¿no? Yo puedo decir, el clavo se oxida porque es de mala calidad o porque está viejo. Y la tercera hipótesis es que el clavo se oxida por la presencia del oxígeno en el aire. Entonces, esa es otra hipótesis. Entonces, en las hipótesis nosotros podemos dar una respuesta anticipada al hecho o fenómeno que nosotros hemos observado. Posteriormente vamos a ir a la experimentación o a la comprobación de la hipótesis. Entonces, pasamos a lo que es la experimentación. En la experimentación nosotros vamos a tener que comprobar si la hipótesis que las hipótesis que nosotros dimos anteriormente son verdaderas o son correctas. Entonces, vamos a recrear. Recuerden que la palabra experimentación proviene de la palabra experimento. Ahora, ¿qué es un experimento? A ver, ¿alguien sabe? El año pasado yo les expliqué más o menos eso. A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué significa un experimento? ¿Alguien recuerda qué era un experimento? ¿Cómo definíamos un experimento? Recuerden, el experimento es la recreación de un hecho o un fenómeno. Cuando hablamos de un experimento estamos queriendo recrear cierto fenómeno, estamos queriendo recrear, por ejemplo, aquí en la hipótesis, ¿qué fenómeno observamos? Cuando un clavo se oxida. Entonces nuestro experimento va a ser recrear la oxidación de este clavo. Entonces, para comprobar la hipótesis mediante experimentos, se va a comprar un clavo nuevo, y como una de las hipótesis dice que la presencia del oxígeno en el aire es lo que le ha oxidado, entonces nosotros ese clavo nuevo lo vamos a exponer a grandes cantidades de oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que el clavo efectivamente se oxida, un clavo se oxida, efectivamente se oxida por la presencia de oxígeno. Entonces aquí ocurre una reacción de oxidación. Acá ocurre una reacción de oxidación. Un clavo nuevo que está compuesto de hierro u otros metales, mediante la presencia de oxígeno, vamos a ver que se va a oxidar, Entonces, ahí tenemos eso. Lo último va a ser la conclusión. Ahora, cuando vayamos a una conclusión, vamos a tener dos tipos de conclusiones. La primera es cuando llegamos hasta una teoría, que cuando hablamos de una teoría es cuando vemos que la hipótesis que dimos nosotros fue válida o fue correcta, la comprobamos a través de la experimentación, a través de la experimentación. Entonces, cuando nosotros comprobamos una hipótesis a través de la experimentación, nosotros vemos que nuestra hipótesis fue válida, entonces llegamos a una teoría. Nicole, no te preocupes, de aquí voy a repetir, o si no, de aquí cuando pase el videíto vuelvo a explicar, porque creo que te fuiste más o menos hace unos 10 minutos, creo, de que te desconectaste, ¿no? Estás intentando conectarte, pero no te preocupes. A ver, de aquí si nos da tiempo vuelvo a repetir, o si no, de aquí igual les envío el videíto para ver qué parte te has perdido, ¿ya, Nicole? No te preocupes. Entonces, algo rápido que les puedo repetir es, no, llegamos a la hipótesis, comprobamos una de nuestras hipótesis, por ejemplo, en este caso nosotros comprobamos que la hipótesis 3, la hipótesis 3 que dimos por aquí fue correcta. ¿Dónde está? Acá está. Acá está, la hipótesis 3 que dimos nosotros fue correcta. La comprobamos a través de la experimentación. Entonces, disculpen, se me fue el audio. Listo, regresó. Cuando se me vaya así el audio, chicos, avísenme, puede ser que esté explicando y no me dé cuenta.
Ah, ya, Nicole, ya ves, mira, con respecto a lo que tú me dices que te has perdido casi todo, entonces mejor en ese caso, espera que envíe el video para que tú vuelvas a ver toda la explicación, ¿ya? Porque si no se nos va a ir el tiempo. Entonces, les decía, ¿no? Cuando nosotros comprobamos una hipótesis a través de la experimentación y observamos que nuestra hipótesis estaba en lo correcto, entonces llegamos a una teoría. Una teoría explica el fenómeno o hecho observado y es válida hasta que otros procedimientos contradigan. Si hay otras personas que posteriormente hacen nuevos estudios, hacen nuevos experimentos y comprueban que nuestra hipótesis estaba en lo correcto, entonces nuestra teoría va a ser cambiada o va a ser rechazada. Profe, Hasta aquí alguna pregunta, a ver. profesor, ¿va a dejar tarea? Sí, voy a dejar ahora, pero al final todavía les voy a explicar cómo va a ser la presentación de sus trabajos y todo eso. Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta para empezar con ahí. No, A ver, mejor profesor. rápido. ¿No? ¿Todo está claro? No, profesor, no pregunto. Está claro, Listo, profe. entonces, gracias, perfecto, perfecto. Entonces, si está todo entendible hasta ahorita, entonces vamos a ver algunas preguntas por acá que están en su módulo. Vamos a desarrollar algunas preguntas, ¿no? Entonces, Profe, Profesor, no se le escucha. ahí- gracias, gracias por avisarme. Listo, ya retomé. Ahora voy a cambiar el audio para que, a ver, un segundo. Ahí recién me escuchan, creo, ¿verdad? Ahora sí me Sí, Sí, escuchan. profesor. Ya. Entonces tengo que dejarlo con ese micro. Listo, ya cambié de micro. Bien, entonces vamos a ver, miren. Pregunta número 1. Dice, el método científico es el conjunto de pasos ordenados que emplea el hombre de ciencia en su intento de dar respuesta a problemas o hechos. Señale el orden de las 3 primeras etapas del método científico. ¿Tú qué marcarías? La D, A la ver. D, la la D, D, la la D, D, la D. la D, Sí. la D, la la D, profe, la D, D, la la D. Listo, muy bien. Danilo, listo. Vamos, pregunta número 2. El método científico es el conjunto de pasos ordenados que emplea el hombre de ciencia en su intento de dar respuestas a temas particulares. Por ejemplo, hay un caso, nos dice, la enfermedad de una ardilla en un zoológico. La enfermedad de una ardilla. En un zoológico, una ardilla se encuentra con diarrea y vómitos. El encargado dice que es una infección estomacal. Para curarlo le da un tratamiento de antibióticos. Al paso de 2 días la ardilla sigue en la misma condición, razón por la cual piensa que es una alergia a un alimento. Dice, encontrando que es alérgica al maní. Profesor, tu audio está apagado. se escucha. Profesor, no se te escucha, profe. Gracias. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí. Malo que como se recalienta la cámara y creo que se va dañando un poquito el audio. Espero que ya con este arreglo que le di ya no se vuelva a ir. Entonces, a ver, rápidamente, miren, si leyeron el problema, miren, dice, hay una ardilla que tiene una enfermedad, nos habla este texto de que en un zoológico hay una ardilla que generalmente se encuentra con diarrea y vómitos. El encargado de cuidar a esta ardilla piensa que es una infección estomacal y para curarlo le da antibióticos. Recuerden que cuando nosotros tenemos una infección del tipo que sea, cuando hablamos de una infección es siempre ocurre,
casi siempre ocurre por bacterias. Entonces, para matar esas bacterias que nos están causando esa infección, es necesario nosotros que tomemos antibióticos. Es por eso que aquí el encargado, como piensa que la ardilla está con una infección, le da antibióticos para matar a las bacterias que le estén causando esa infección. Posteriormente dice que pasando 2 días, la ardilla sigue en la misma condición, o sea, sigue con diarrea y con vómitos. Entonces, la persona que cuidaba esta ardilla dice, entonces no es una infección porque yo ya le di antibióticos y la ardilla sigue mal. Entonces, él va a razonar o va a pensar, va a dar sus hipótesis, o su segunda hipótesis es que la ardilla sigue mal entonces porque segura es alérgica a algún medicamento, a algún alimento, encontrando de esta manera el cuidador que la ardilla dice que es alérgica al maní. Entonces dice, quitándole el alérgeno. En este caso, cuando hablamos de un alérgeno a la sustancia que nos produce una alergia. Recuerden esto, hasta acá estamos, miren, en este texto estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos aprendiendo qué es una infección, por qué se dan los antibióticos. Miren, muy importante. Entonces, cuando nos hablan de quitar el alérgeno, nos están hablando de quitarnos la sustancia o quitarnos aquello que nos está causando alergias. Entonces, dice que ahora le va a administrar algunos antihistamínicos. Los antihistamínicos se usan para tratar ciertas alergias. De esta manera dice que la ardilla ha mejorado. Entonces, ya está bien la ardilla. Ahora nos preguntan, con respecto al caso, determine la alternativa incorrecta. Dice, la primera dice, la observación es que la ardilla tiene diarrea y vómitos. Excelente. Entonces, esto yo creo que está correcto, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, está correcto. En el texto claramente nos dicen que la ardilla tiene diarrea y tiene vómitos. Entonces, en el paso de la observación, muy importante, miren, darse cuenta que la observación nos llevó a darnos cuenta de que la ardilla tiene diarrea y vómitos. La primera dice, la hipótesis inicial es incorrecta. A ver, ¿cuál fue la primera hipótesis? ¿Quién recuerda cuál fue la primera hipótesis? Que le dio antibióticos. Ya, pero ¿por qué le dio antibióticos? ¿Qué pensaba el cuidador? Pensaba que era una infección estomacal. Pensaba que era una infección estomacal. Entonces, la hipótesis inicial fue esa. La hipótesis inicial fue que la ardilla tenía una infección estomacal. Entonces, la hipótesis inicial fue incorrecta porque al final lo que la ardilla no tenía una infección, sino tenía una alergia. Entonces, la hipótesis inicial fue incorrecta, exacto. ¿Qué más? Dice, la experimentación refuta la primera hipótesis. ¿Cuál fue la experimentación de la primera hipótesis? El tratamiento con antibióticos. Su audio. El tratamiento, sí. El tratamiento con los antibióticos fue la primera, fue el experimento para demostrar si la hipótesis inicial fue correcta o incorrecta. Entonces, vemos que la experimentación refuta la primera hipótesis. Sí, eso también es correcto. La D dice, la segunda hipótesis es que la ardilla es alérgica a algún alimento. ¿Está bien eso? Sí. Sí. Sí, está Es correcto. correcto. Excelente. La Excelente. E. La E nos dice, la Es la E. hipótesis es confirmada por el uso de antibióticos adecuados. Este es incorrecto. No. Porque ya demostramos anteriormente que no era necesario usar antibióticos, sino antihistamínicos. Listo, perfecto. Muy bien, chicos. Continuamos. Ahora sí, esta parte de resolviendo en clase. Resolviendo en clase. Chicos, ¿a qué hora es? Para no pasarme. Tenemos hasta las 9:45. Tenemos 15 minutos. A ver, al toque. Resolviendo en clase. Dice, la química es una ciencia natural y experimental que estudia la estructura interna. La materia. La materia. Aquí es materia. 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 Listo. Ahí es materia. Muy bien.
La química es también, es llamada Ciencia también debido a que está Ciencias Esta centradas. ciencia central. ciencias, muy bien, es una ciencia central. Ahí está. A otros campos, ¿como qué campos dijimos? La física y la ingeniería. Física y la ingeniería. Física, ingeniería, medicina, etcétera. Entonces se relaciona con diferentes ciencias, ¿no? Se relaciona con varias ciencias, ¿no? Listo. La 3. Vamos por la 3. La química apoya y a la elaborando fármacos contra enfermedades. Farmacología. A la medicina y a la farmacología. Medicina. Ya la farmacología. Excelente, muy bien. Medicina y farmacología. Medicina y farmacología. Excelente. Excelente. Entonces acá es medicina. Y farmacología. Ya, hay puntos suspensivos. 4. La química apoya a la descubriendo combustibles ligeros y altos para naves espaciales. La petroquímica. Petroquímica. Propulsión. Química, petroquímica. A la petroquímica. Astronomía. Petroquímica estaría muy bien, a la petroquímica, excelente. Pero acá también podría ser, un segundo. Pero aquí también podría ser a la industria. Esto también podría ser a la industria. Aquí en este caso específicamente sería la industria vehicular, ¿no? Pero apoya a la industria también. Pero está bien también petroquímica o también puede ser industria, ¿ya? Petroquímica o también puede ser industria, porque nos hablan de crear combustibles ligeros y aptos para naves espaciales. O también, miren, podría apoyar también, como nos habla de naves espaciales, nos estaría hablando de también que estaría apoyando lo que es, uy, se me fue la palabra, la astrología. ¿Por qué? Porque es necesario que para que yo pueda estudiar ciertos astros o ciertos planetas, tengo que tener naves que puedan llegar hasta esos lugares. Entonces, puede apoyar a esas tres que han dicho, ¿no? La petroquímica, la industria o la astrología. ¿Ya? 5. ¿Qué paso no corresponde al método científico? Obtención de fórmulas. La B. Obtención de forma. Obtención de fórmulas, muy bien. Observación, formulación de hipótesis, conclusiones lógicas y registro de datos si forman parte del método científico. La respuesta de las 5 es la B. Excelente. Pasamos por aquí, pregunta número 6. ¿Cómo se denomina el paso del método científico en el que se plantea una explicación detallada que busca dar respuesta a un fenómeno observado? Hipótesis. Observación. Hipótesis. 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 Excelente, es la hipótesis, es la hipótesis. 7. Paso del método científico que busca explicar mediante experimentos Conclusión. la hipótesis Con- planteada. Conclusiones. Ajá. Conclusión. ¿Segura que es esa? Comprobación experimental. Excelente, Almendra y George. Muy bien. Comprobación experimental. Nos están hablando de un experimento, pues por acá mismo dice, mediante experimentos, dicen. Recuerden, mediante experimentos hablamos de la experimentación. Me está hablando Gabriela, nos dice que ya toca otra clase. Si no me equivoco, su clase es a las 9:45. 9:45. Todavía nos quedan unos minutos. 9:45. Todavía nos quedan unos minutos, ¿ya, chicos? A ver, miren, antes de terminar, ya, chicos, espérense, antes de terminar, vaya a ser que no me dé tiempo de explicar esto. Este año yo estoy trabajando de la siguiente manera.
cada 2 semanas o cada 2 clases les voy a revisar tareas y, digamos, apuntes. Por ejemplo, mira, de una vez les explico, ¿ya? Quizás no me dé tiempo de terminar las preguntas, las terminamos la otra semana. Pero, por ejemplo, para que ustedes vayan avanzando, ¿ya? Les explico. Hoy día estamos martes 9. Estamos haciendo el primer tema. El martes 16 es el segundo tema. Entonces, martes 9, martes 16, yo ya estaría cumpliendo 2 clases o 2 temas. Eso quiere decir que el martes 23 me tienen que estar presentando sus tareas del martes 9 como hoy día y del martes 16 de la próxima semana. Por ejemplo, en esta clase, ¿cuál es la tarea? De una vez les digo cuál va a ser la tarea. Así como el año pasado les dejaba mapas conceptuales, igual vamos a ir a lo mismo. Me vas a hacer un mapa conceptual de la clase que yo acabo de hacer y asimismo me vas a desarrollar la página de tu módulo. A ver, si no me equivoco, la página de tu módulo es... a ver, déjenme ver, me acuerdo. Pero recuerden que ahí en su módulo especifica cuál es la tarea que ustedes hagan. La parte que dice ahora en tu cuaderno. En este caso es la página 126 y 127. ¿Ya? Profesor. 126 y 127. ¿Sí? Entonces el martes 23 va a ser la revisión de las 2 tareas, ¿no? Exacto, el martes 23 sería la revisión de lo que estoy dejando esta semana y lo que voy a dejar el martes 16. Y de aquí en adelante vamos a trabajar así. Cada 2 clases es revisión, cada 2 clases hay revisión, ¿ya? Entonces, Profesor. para que vayas avanzando y no se te acumule, un segundito, Milagros, para que vayas avanzando y no se te acumule, hoy día ya que vas a hacer el mapa conceptual de la clase de hoy día, y vas a avanzar también con las preguntas que te dice ahora en tu cuaderno. Dime, Milagros. ¿Puede repetir de nuevo del que nos dijo que hagamos la tarea? Ya, les decía, ¿no? De aquí en adelante van a ser cada 2 clases. Por ejemplo, hoy día martes 9, la próxima semana, martes 16, ya estaríamos terminando 2 temas. Entonces, como ya terminamos 2 temas, el martes 23 tocaría revisión de cuaderno. ¿En qué consiste la revisión de cuaderno? Por ejemplo, de hoy día es el mapa conceptual de la clase y las preguntas que les estoy dejando. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí, pero... Profesor, y esa tarea tenemos que mandarle ¿Alguien por ahí? por su WhatsApp. Sí. Déjame apuntarlo también acá secundaria. Listo. Sí, recuerden que por ahora no todavía la plataforma virtual del colegio está siendo remodelada, ¿no? Entonces, por el momento todo eso lo vamos a trabajar por WhatsApp. Por ejemplo, de aquí ya me va a tocar a mí enviarles el video y las diapositivas por WhatsApp. Mi número sigue siendo el mismo, mi número no ha cambiado por si acaso, ¿ya? Profesor, ¿podría dictar las páginas de la tarea, por favor? Ya, un segundo, ahí les envío mi número. Les estoy enviando al chat mi número. Miren, de aquí en adelante para que a ustedes se les facilite y por ahí ya no haya muchas preguntas con respecto a la página, en su módulo hay una parte que dice ahora en tu cuaderno. Ahí el mismo módulo te especifica cuál es lo que tú tienes que hacer. Perdón, ahora en tu cuaderno o en este caso, a ver qué dice. En este caso, sí, ahora en tu cuaderno. Entonces, ahora en tu cuaderno es lo que tú tienes que desarrollar, que en este caso está en la página 126 y 127. 126 y 127. Adicional a ello, tienen que hacer su mapa conceptual. No se olviden, ¿ya, chicos? Su mapa. ¿El tipo de eco? ¿Cómo? El tipo de eco. El tipo de eco. Esas son preguntas también. Son preguntas que te toca a ti. Son preguntas. Claro, 126, 127.
Si tú te das cuenta, ahora en tu cuaderno corresponde a 10 preguntas. Entonces, el tipo de eco es la pregunta 9 y la pregunta número 10. Entonces, también te corresponden a ti. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, chicos. Miren, como ya se nos fue el tiempo, la otra semana yo les estoy terminando las preguntas que me están quedando. ¿Cuántas preguntas? A ver si no me equivoco, me están quedando 1, 2, 3, 5 preguntas. La otra semana, ni bien entramos, yo les estoy enviando las... vamos a desarrollar las preguntas, ¿ya, chicos? Se me fue el tiempo hoy día por dar las indicaciones y todo eso. Ya son 9:42. No va a tardar en ingresar su otro docente y yo tengo también que por ahí ya ingresar al otro grado que me toca. Aquí me toca con primera y secundaria. Ahora voy a dejar de hospedador a un alumno. En este caso voy a dejar a George Tejada. A George. Todas las semanas voy a estar cambiando. Hoy día, por ejemplo, va a ser George. La otra semana va a ser alguien más. Entonces, por ahora voy a ser hospedador a George. George, estés atento para que le des acceso al profesor que le toca de aquí. No sé con quién les tocará. Entonces, tú le vas a dar acceso y también después le vas a devolver el hospedador a su profesor. Por el momento yo me retiro. La grabación va a quedar hasta aquí. Y ya les voy a enviar todo el material, el video y las diapositivas. Y chicos, simplemente lo que sí les digo, me esperan hasta la tardecita, plan de 2, 3, por ahí les estoy enviando. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Listo, chicos. Me despido. Ha sido un gusto. Muchas ganas en sus estudios. Que Dios los bendiga. Igualmente, profe.